noches, estimados amigos. Es para mí un gusto estar con ustedes nuevamente en este programa Punto Crítico, que se transmite todos los martes en directo a las 7 de la noche. Y hoy estamos martes 21 de febrero del año 2023 por Onda Digital Perú y sus canales asociados en todo el país. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por sus comentarios. Y en este programa, aparte de hacer una crítica lo más constructiva que podamos de la situación económica o política, también queremos hacer un poco de pedagogía, explicar algunos temas sobre los cuales a veces se habla, se escuchan muchas cosas, pero la mayoría de veces, lamentablemente, estos decires, estas afirmaciones, no tienen un contenido serio, científico, basado en datos, y algunas veces incluso no tienen ni siquiera el conocimiento básico para discutir estos temas. Y entonces tenemos un debate muy precario, muy mediocre, y una desinformación que luego, masificada, empieza a generar una distorsión de la realidad, cuando podríamos muy bien, a través de los medios de comunicación y programas como este, explicar las cosas tal como son, para que cada televidente tome su propia decisión o se estimule a preguntar, investigar más acerca del tema correspondiente. Y entonces, en este programa, quiero hablar esta noche sobre lo que yo llamo las falsas dicotomías. Es decir, esa posición de polarizar, ¿no? Blanco versus negro, izquierda versus derecha, es decir, pobres versus ricos. Pero me voy a dedicar básicamente a tres temas económicos, y como son tres bloques los que aquí desarrollamos durante esta hora, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. El primer bloque lo voy a dedicar a la discusión entre mercado y Estado, que la escucho a cada rato, pero vamos a hablar de ese tema. Luego del corte, cuando entremos al segundo bloque, voy a tocar un tema más polémico todavía, o tan polémico como el primero: agricultura versus minería. Y finalmente, en el tercer bloque, voy a hablar de otro tema que también entra a una discusión que, a mi juicio, es una discusión inútil, sin ningún tipo de posibilidad de hecho creativo, etc. En otras palabras, creo que es una pérdida de tiempo. En la discusión entre mercado interno versus exportación. Empezaré diciendo que en la vida, como en la economía, como en la política, como en todas las actividades que desarrollamos, las cosas no son o blanco o negro o izquierda o derecha. Generalmente, en la mayoría de los casos, la situación final, el acuerdo, el resultado, la decisión, es una decisión intermedia. Ni mucho de aquí, ni mucho de allá. Es decir, una posición que trata de buscar un consenso entre la mayoría posible. Si no se puede obtener el consenso total, unanimidad, diríamos, por lo menos la gran mayoría. Y ese es el principio de la democracia. La democracia, en el óptimo, busca que haya un 100% de adherentes a una idea. Pero en realidad, pensándolo bien, tener 100% de adherentes a una idea sería ya, quizás, desde un punto de vista político, un camino muy cercano al pensamiento único. Y el pensamiento único es muy lejano de la democracia. Cuando hay intentos de pensamiento único, entonces estamos probablemente en una autocracia, en una dictadura o en una democracia o dictadura disfrazada de democracia. Entonces, en la vida, así como en la pintura, en el deporte, ¿no? ¿Acaso veríamos nosotros como normal una pintura que solo tenga blancos? ¿O una pintura que solo tenga oscuros, colores oscuros? No, generalmente hay una mezcla, hay una mixtura, y en eso consiste ya también en lo político, en lo social y en lo económico, la vida, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, ya por un sentido inicial de discusión, el poner esta polarización, o es A o es B, cuando puede ser AB, un poco de ambos, ¿no? Es una situación que no lleva a soluciones y más bien complica las cosas. Había dicho entonces que dedicaré este primer bloque a hablar de esta discusión que se hace normalmente, y en el último tiempo en el Perú muchos lo han repetido hasta el cansancio: mercado versus Estado. Miren ustedes, el mercado
como hecho económico es una realidad incontrastable. Es decir, aquellos que han intentado reemplazar al mercado a través de acciones del Estado, de políticas, de decretos, de dispositivos legales, han fracasado en todo el mundo. No hay país en el mundo donde no haya un mercado. Ustedes estarán pensando, sí, pero en los países comunistas, Corea del Norte, en Cuba, ¿no? ¿Existe mercado? Sí, existe mercado. Y sin embargo, ese mercado no es un mercado, ya le ponemos un aderezo, ¿no? Una calificación, monopólico, capitalista, es un mercado socialista. No existen los mercados socialistas. Los mercados no tienen ideología. El mercado existe porque hay una oferta, que somos nosotros mismos, las personas y las familias que demandamos algo. Por ejemplo, demandamos alimentos, por ejemplo, demandamos servicios de educación, por ejemplo, demandamos servicios de transporte, demandamos servicios de salud, ¿no? Hay muchas demandas de bienes y servicios diversos. Y, ¿no es cierto?, esa demanda, al otro lado, tiene una oferta de esos servicios, ¿no? Algunos de esa oferta es administrada solo por el sector privado y parte de esa oferta es administrada por el sector público y el sector privado, o sea, el Estado y el sector privado. Y parte de esa oferta solo es administrada por el Estado. El punto es saber qué le toca a cada quien antes de hacer una antípoda y buscar una polarización. Los países que tienen mayor éxito en este momento en el mundo son países que han aprendido a combinar mercado con Estado y han abandonado esa inútil discusión ideológica si libre mercado o economía estatal. En realidad, para ser sinceros, no hay ninguna economía en el mundo que sea puramente de libre mercado. Porque en teoría, y el libre mercado es una concepción teórica, hasta filosófica diría yo, considera de que el Estado debe ser mínimamente, digamos, debe participar mínimamente, muy limitadamente, ¿no? Tal vez en tareas de defensa, de policía, ¿no? Y alguna otra. Pero en realidad todo lo demás lo debe hacer el mercado. Esa es la posición extrema del libre mercado. Pero en realidad, yo pensando en esa concepción de libre mercado, quiero ver algún país que tenga el libre mercado de una manera así como lo dice la teoría, y no encuentro ninguno. Estados Unidos, que junto con Inglaterra, en mediados del siglo XVIII se convirtieron, Inglaterra primero y luego Estados Unidos, en los líderes del capitalismo, ¿no? Que basa la economía en una economía muy cercana al libre mercado. Sin embargo, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, ¿no? El Estado es importante. El Estado brinda servicios educativos, brinda servicios de salud, provee infraestructura, administra justicia, ¿no? Brinda seguridad. Y sobre todo, el Estado busca enrumbar al país hacia un planeamiento de largo plazo. ¿Hacia dónde vamos como país? Entonces, ¿cuáles son esos países que hoy día son países, vamos a decir, exitosos, que están en el ranking de los principales indicadores mundiales en los primeros puestos? Por ejemplo, en el ranking de competitividad, en el PBI per cápita o ingreso por habitante, en el ranking del índice de desarrollo humano que hace Naciones Unidas, o el índice de innovación, o el índice de felicidad y también un indicador de felicidad. ¿Dónde están y quiénes son esos países que tienen estos mejores indicadores? Primeros lugares, más o menos, pero ahí aparecen siempre los 10 primeros lugares, 12 primeros lugares. Singapur, un pequeño país asiático, ¿no? Que hoy día es considerado un ejemplo en todo el mundo. Israel, otro pequeño país con muchas limitaciones como Singapur, pero que es un país exitoso desde el punto de vista de estos indicadores. Mencioné Singapur, mencioné Israel, en Europa Alemania, pero también Suecia, Suiza, van 5, Dinamarca, Noruega, Islandia, que está en
Oceanía, Irlanda, Canadá, ahí van 10. Países Bajos, Holanda, ¿no? Y ahí estamos con una, digamos, representación de los países que están en los niveles más altos. ¿Y qué regímenes tienen estos países? ¿Qué sistemas económicos? ¿Son economías de libre mercado? Exactamente no. ¿Son economías estatales de tipo de orientación socialista o comunista? Definitivamente no. La realidad nos dice que los países más exitosos son aquellos que saben combinar el mercado con el Estado. No los hacen competir, no los hacen disputarse la primacía, como algunos piensan equivocadamente aquí. Primero se equivocan en el diagnóstico, porque dicen, en el Perú se aplica una economía de libre mercado. No, señor, no es una economía de libre mercado. Acá hay un Estado bastante ineficiente, voy a decir, sí, poco transparente y muchas veces corrupto, es cierto, pero existe un Estado. La economía de libre mercado no existe en el Perú, ¿no? Tampoco es una economía estatal, felizmente, pero para los más jóvenes, los que tienen menos de 40 años, les voy a decir que en la década del 70 y el 80, durante más de 20 años, el Estado fue un factor clave en la economía que incluso intentó, sin poder hacerlo, reemplazar el mercado, por ejemplo, a través de empresas estatales, ¿no? Voy a poner un solo ejemplo. Durante muchas décadas, los puertos estuvieron con empresas del Estado. ENAPU, la Empresa Nacional de Puertos, es una empresa estatal 100%. Y claro, con la mejor intención, los directivos de ENAPU a lo largo de muchos gobiernos intentaban hacer lo mejor que podían, pero con varias limitaciones. La primera limitación es que una empresa pública se debe a un presupuesto público, a unas normas públicas de gestión que tienen limitaciones y a una cantidad de dinero disponible que nunca es abundante en el Estado peruano. Entonces, durante varias décadas, el puerto del Callao, por ejemplo, pero los otros puertos también es la misma situación, se desfasó, se retrasó tecnológicamente, porque no se hicieron en el momento adecuado las inversiones correspondientes. Y miren cómo funciona esto, para que ustedes lo entiendan. O sea, esta idea de que el Estado entra a la economía, como algunos congresistas, por ejemplo, de Perú Libre, piensan y manifiestan con gran entusiasmo, eso ya fue, como dicen los muchachos, ya se probó y fue un reverendo fracaso. Sigo con el ejemplo. Entonces, el Estado controlaba los puertos 100% bajo la idea ideológica, ¿no?, de que como el puerto es una actividad estratégica, entiendas estratégico, es una infraestructura crítica para una cuestión de guerra, para una cuestión de seguridad nacional, entonces eso no puede ser administrado por el sector privado, tiene que ser administrado por el Estado. Pero en la mayoría de puertos del mundo, los puertos son administrados por entidades privadas. Hay también puertos que son administrados por entidades públicas, son pocos, pero aún esos puertos tienen gestión privada o criterios privados de gestión. Y entonces, durante varias décadas, el puerto del Callao, que siempre estuvo donde está ahora, en un lugar privilegiado, si ustedes miran el mapa, ¿no?, el planisferio, globo terráqueo, lo miran en el globo, ¿no?, el mapa mundi, digamos, van a ver que Perú está en el centro de Sudamérica del lado Pacífico, ¿no? Y entonces, Perú, toda la costa peruana, no solo está al centro, está cerca del Ecuador, de la línea ecuatorial, pero no tan cerca. Está cerca de la parte austral, pero no tan cerca, está al medio. Ni mucho calor, ecuatorianos, ni mucho frío, chilenos y argentinos en la parte austral. Y está mirando a la cuenca del Pacífico, al Asia-Pacífico. Es decir, está mirando a Oceanía, está mirando al Asia, que es el gran mercado del siglo XXI, la gran zona de expansión donde están los países más dinámicos del mundo. Ahí están Estados Unidos y Rusia, y China, están en la zona Pacífico, ¿no?
Están también Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Están también Singapur, están también los países como Japón, Corea del Sur, ¿no? Y está Perú, Colombia, Chile, en esa zona. Entonces, el puerto del Callao, por ubicación, está en un excelente lugar. Equidistante de todo el mundo y directamente vinculado al Asia, sin intermediación, en línea recta. Entonces, hace mucho tiempo, el puerto del Callao debía ser el primer puerto de América del Sur, por esa característica. Pero no lo fue, porque cuando había que hacer las inversiones que eran necesarias para poner en valor el puerto frente a los avances tecnológicos, por razones burocráticas, por ineficiencia en la gestión o simplemente por falta de dinero en el presupuesto público, esas inversiones no se hicieron. Y les voy a poner dos ejemplos. Antes, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, el comercio internacional se hacía fundamentalmente por la vía marítima, como ahora también, ¿no? Sigue siendo predominante el transporte a través de buques, de grandes barcos. Pero en el siglo XIX y principios del XX, la carga principalmente venía a granel. Venía a granel o venía en sacos, es decir, o en cajas, ¿no? De manera que había unas personas que se llaman estibadores que se encargaban, con la ayuda de algunas grúas, de sacar la mercadería y cargarla al barco, del barco al muelle, del muelle al barco, etcétera, etcétera. Pero hace ya muchas décadas atrás, ¿no?, que la tecnología cambió. Y la mayor parte del comercio internacional, no solo marítimo, también aéreo y terrestre, se hace por contenedores. Habrán visto ustedes, habrán escuchado esa palabra. Hay dos tipos de contenedores, que es una medida universal: contenedores de 20 pies y contenedores de 40 pies. Para que se den una idea, la tolva del camión de carga está preparada para cargar todo el largo de un contenedor de 40 pies. O dos contenedores de 20 pies. ¿No? Ya universalmente están los camiones preparados para eso. Y los almacenes están preparados para copiar contenedores de 20 pies, contenedores de 40 pies. Y los buques cada vez son más grandes para recibir más contenedores de 20 pies y contenedores de 40 pies. Y ahí viene dentro la mercadería correspondiente. Alguna carga todavía se hace en términos de carga general. Por ejemplo, los automóviles no entran en contenedores, vienen en buques especiales, ¿no? Y otra carga viene a granel, todavía el trigo, el petróleo, todavía viene en cargas en buques especiales. Pero la mayor parte del comercio internacional se hace con contenedores. Entonces, en la medida que la tecnología cambió para que ya los buques llevaran cada vez más contenedores, comprenderán ustedes que, digamos, la rentabilidad de un buque que va 20 días navegando de continente a continente está en viajar en el menor tiempo posible, pero con la mayor carga posible. Los buques antiguos cargaban su propia grúa pórtico, es decir, una grúa muy pesada que hacía lento el viaje de los buques y que se encargaba de levantar el container del buque y ponerlo en el muelle, o de tomar el container del muelle y ponerlo al buque. Con el tiempo, los buques dejaron de tener sus propias grúas pórtico y se volvieron más veloces porque ya no tenían que cargar semejante peso y tenían más espacio para acopiar más contenedores en el buque, ¿no? Eso se llama, a nivel mundial, el concepto de carga se llama TEU. Entonces hay buques de 8.000 TEUs, de 10.000 TEUs, de 15.000 TEUs, de 20.000 TEUs. El concepto TEU tiene que ver con contenedores. A mayor cantidad de TEUs, más grande el buque. Hay buques, para que se den una idea, de 350 metros de largo. 350 metros de largo son 3 cuadras y media en una calle, ¿no? Entonces, imagínense el tamaño de los buques. Entonces, hace 40, 50 años atrás empezó este cambio tecnológico. Y como los buques ya no tenían su propia grúa, lógicamente ya estarán ustedes imaginando, los puertos empezaron a tener sus propias grúas. ¿Pero qué pasó con el Callao? Callao entró a la década del 80
a la década del 90, entró a los primeros años del siglo XXI y no tenía grúas pórtico el puerto del Callao. Por lo tanto, los buques más grandes no podían llegar al Callao porque no había cómo bajar y subir los containers. Y eso porque la inversión en grúas pórtico no se hizo a tiempo. Y no se hizo a tiempo porque todavía aquí se discutía, en el sector público es así, ¿no? Se discutía si había que hacer esta inversión, se pedía permiso, que el presupuesto, que se hace con financiamiento, sin financiamiento, con tesoro público, sin tesoro público. En cambio, el sector privado, si tienen que tomar la decisión de poner las grúas, porque si no, no hay operación eficiente, la decisión se toma y punto. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, nos atrasamos varias décadas, yo diría que cerca de 30 hacia 40 años, ¿no? Tecnológicamente hablando, porque los buques ya no podían venir al Callao, y entonces ocurrió el absurdo más grande que puedan imaginarse. Los buques que venían con la carga para Perú no podían parar en Perú, en el Callao, y se fueron hacia Ecuador, al puerto de Manta o al puerto de Guayaquil, hacia Colombia, al puerto de Buenaventura, por ejemplo, ¿no? O Cartagena, o se fueron hacia Chile, al puerto de Iquique o al puerto de Antofagasta, e incluso se creó un puerto en Chile que se llama San Antonio, que es un puerto estrictamente para que vayan buques de contenedores, y todos estos puertos que he mencionado sí tenían grúas pórtico, pero el Callao no. Además, esos buques grandes que necesitan tener sus, digamos, que los puertos tengan grúas para bajar las containers, también son muy pesados, como comprenderán, son grandes y pesados, y por lo tanto necesitan un mínimo de profundidad en la zona de atraque del puerto, ¿no? Es decir, si no hay un mínimo de profundidad, el buque se queda ahí estancado, en la arena, ¿no? En la tierra, en la base, ¿no? Y eso sería un buque que se queda atrapado ahí, pues simplemente deja al puerto sin poder operar. ¿Me dejo entender? El mínimo que se necesita de profundidad para hacer operaciones de estos grandes buques es 16 metros de profundidad. ¿Y saben por cuántos años estuvo el puerto del Callao? ¿Con qué profundidad? Con 11 metros 99. En conclusión, pasaba lo absurdo en el puerto del Callao. Los buques grandes no venían a Perú, por lo ya mencionado, y se iban a Ecuador, a Colombia o incluso a Chile, lo cual es ilógico, porque si yo tengo carga para Perú, yo no puedo ir más lejos para dejarle carga cuando voy a pasar por la costa peruana. Pero como no había forma, se iban a Chile, se iban a Ecuador, se iban a Colombia, y de ahí venían unos buques chiquititos, antiguos, caros, ineficientes, que sí podían entrar al puerto tecnológicamente obsoleto del Callao, y ahí bajaban con la grúa que tenían en el buque, bajaban la carga. Ese es el atraso por el lado de las grúas y por el lado de la profundidad. ¿Cómo se logró la profundidad que hoy tiene el Callao, 16 metros? Simplemente haciendo un dragado, es decir, sacando la tierra y llevándola a alta mar hasta lograr los 16 metros de profundidad para que los buques de mayor magnitud, de mayor tamaño y peso no se queden allí estancados. ¿Cuándo vinieron las primeras grúas pórtico al Perú? En el año 2009. Las compró ENAPO, es cierto, y eran grúas pórtico chinas, de origen chino, la mayoría son de origen chino, pero eran de las grúas, digamos, pórtico, las de mediano tamaño, digamos, no eran las más de última generación. Y todavía estábamos atrasados, y no había los 16 metros de profundidad. Entonces, se decidió modernizar el puerto del Callao. Bajo el sistema de la concesión, donde el Estado nunca pierde la propiedad del activo, el puerto es del Estado peruano, sin embargo se le permitió a grupos importantes, expertos en puertos, que concursaran para ver quién administraba una zona del puerto y quién administraba la otra zona del puerto. Como consecuencia de ello, en el año 2010 empezó a operar el llamado Muelle Sur del puerto del Callao, que tiene grúas pórtico de última generación, de muelle, de patio, que logró hacer el dragado a 16 metros en toda la zona de maniobras del puerto, y por lo tanto se convirtió en una parte del puerto sumamente competitiva y es gestionada
por la empresa Dubai Port Perú, que es una empresa afiliada a la Dubai, digamos, al Dubai Port del mundo, que son de Emiratos Árabes. En realidad es el tercer operador más grande de puertos del mundo. Ganamos un espacio del mar de 750 metros, ganamos competitividad, eficiencia, modernidad. Empezaron a llegar los buques modernos al Perú y ya no se iban a Chile, ni a Colombia, ni a Ecuador. Y ahora se está haciendo una ampliación de ese muelle para lograr que haya una mayor capacidad y mayor eficiencia. Cuando ya estaba en funcionamiento el muelle sur con estas características, se hizo también un concurso internacional para la zona centro y norte del puerto del Callao. ¿No? El sur ya estaba con los árabes, entonces en el norte vinieron dos grandes competidores. Ya les dije que los árabes son los terceros del mundo. Entonces vinieron a competir los chinos, que son de Hutchison, el primer operador portuario del mundo, Hutchison, y los daneses de APM Terminals, que son el segundo operador más grande del mundo. Entonces teníamos al tercer operador más grande del mundo en la zona sur, y por la zona centro-norte vinieron a competir dos colosos, el chino y el danés, y entre los dos, luego de varios desempates, ganó APM Terminals esa concesión, y hoy está desarrollando importantes inversiones en la zona norte y centro del puerto del Callao. El puerto del Callao ha dejado de ser ineficiente, el Estado mantiene la propiedad del activo y dos empresas privadas contribuyen con su capital, con su tecnología y con su experiencia a darle eficiencia y competitividad a este puerto luego de 40 años de atraso. Estamos recuperando el tiempo perdido. Entonces, no hemos privatizado el puerto. La propiedad del puerto no es de los privados, es del Estado. Pero hemos puesto en operación y permitido que inviertan durante un tiempo estos grandes operadores internacionales que están ahora con nosotros en el Callao. ¿Y cómo será de importante el Perú? Que ya está funcionando el Callao de esa manera, ¿no? Y al norte, chico, tenemos Chancay. Y en Chancay ya se está desarrollando una inversión de China, de un megapuerto que está siendo invertido por la empresa COSCO, que es la primera operadora, o empresa de transporte de COSCO Shipping de China, ¿no? Y esta inversión de $1.300 millones originales y de $3.000 millones en su fase final está pensada para hacer un megapuerto que en realidad no va a competir con el Callao porque va a traer su propia carga y desde ahí va a generar carga, que como siempre debió ser el Perú, de traslado, ¿no? Hacia otros países. O sea, en otras palabras, lo que no había en el Perú, en la zona Pacífico, que eran puertos competitivos, ahora con el Callao, con Chancay, más al norte con Paita, más al sur con Matarani, estamos con una gama de puertos competitivos porque la actividad o la inversión privada está acompañando el esfuerzo público. Este es un ejemplo de cómo esa discusión entre mercado y Estado es una discusión inútil, ociosa y hasta, negativa, porque lleva a conclusiones erróneas. Alguna gente dice, no, el mercado es abusivo, por lo tanto el Estado debe entrar ahí. Y pretenden que el Estado forme empresas, como ENAPU, y otras más, que hubieron cientos de empresas públicas en los años 70, 80. Entonces, ahora lo que hay que es estudiar este tema, mirarlo y claramente ver la realidad sobre datos, sobre experiencias, sobre casos, no sobre ideología, y menos sobre ideología que no tiene sustento en datos y en evidencia. El mercado, para terminar esta parte, tiene su tarea. El mercado, la inversión privada, se tiene que encargar de generar inversiones con riesgo, a riesgo de los inversionistas, producir, generar empleos, generar ingresos para la población que participe en esos empleos, y eso hay que hacerlo con una responsabilidad social y sin contaminar y pagando los impuestos que corresponden. Esa es la responsabilidad del mercado. El mercado no puede resolver el problema de la pobreza ni puede resolver el problema de la distribución del ingreso. En ninguna parte del mundo lo hace. Pero para resolver el problema de la pobreza, de la distribución del ingreso, no debemos destruir el mercado, sino debemos modernizar el Estado. Porque la tarea de la lucha contra la pobreza
y la desigualdad es una tarea del Estado. ¿Y cómo debe hacer el Estado esa tarea? ¿Tratando de poner empresas públicas? No. ¿Poniendo empleos burocráticos? No. La tarea del Estado, con los impuestos que capta, es generar educación de calidad, salud de calidad, infraestructura de calidad, por ejemplo, agua y desagüe, justicia de calidad, seguridad de calidad, y con eso dar a la población, a toda, pero sobre todo a la más pobre, las oportunidades para mejorar, para crecer, para ser personas, familias sanas, familias seguras, emocionalmente educadas, y que por lo tanto puedan desarrollarse y desempeñarse en el mercado como corresponde a la dignidad de seres humanos que son y ciudadanos peruanos. El Estado, entonces, no debe competir con el mercado. Ambos deben complementarse porque cada quien tiene su tarea. Y el error tremendo consiste en tratar de que el mercado haga de Estado o que el Estado haga de mercado. El concepto teórico de esta mezcla es lo que se llama la economía social de mercado. Curiosamente, en el artículo 58, título 3 de la actual Constitución del Perú, dice que en Perú debe haber una economía social de mercado. Sin embargo, todos o la gran mayoría repite economía de libre mercado, y algunos le ponen aderezos calificativos, neoliberal, imperialista, monopólica, en fin, todos los epítetos que consideren importantes. Bueno, pueden ponerles, a mi gusto, la democracia permite que se hable cualquier cosa. Y además hay una carga ideológica de por medio. Pero en realidad, yendo no a la ideología, sino a los países que triunfan en el mundo, la idea es que tienen mercado y tienen Estado. Estados modernos, eficientes, transparentes, mercados que funcionan competitivamente. Cada quien en su tarea, no cruzando las cosas. Y ustedes de repente se preguntan, ¿y China, que es hoy día una potencia también en muchos aspectos económicos, comerciales, tecnológicos, ¿no? No es pues exactamente una economía de libre mercado. Y dije que tampoco lo era Estados Unidos, menos los países europeos. Porque en una economía de libre mercado, en concepto, no debe haber un Estado fuerte. Y todos estos países tienen estados fuertes, pero modernos, eficientes. Bueno, en China, políticamente es un país comunista, de acuerdo, pero económicamente no es un país comunista. Económicamente es el país más pragmático que conozco y que admite que haya millonarios y que admite la inversión extranjera y la tecnología y aprende, la copia, la mejora, pero no está persiguiendo empresarios. Dejémoslo ahí, vamos a un momento intermedio y venimos en el segundo bloque para seguir hablando de estas falsas dicotomías. ¿Cómo están? Les saluda la doctora Mónica Salas y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un encuentro juntos en su programa. Usted es el juez. No se olviden, a través de Onda Digital Perú. Seguimos en Punto Crítico, estimados amigos, por Onda Digital Perú, programa que transmitimos todos los martes en directo a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, y lo hacemos por esta onda y por todos los canales asociados a Onda Digital Perú. Estábamos hablando en el primer bloque de lo inútil que resulta, de lo desfasado que resulta seguir en esta discusión ideológica mercado, Estado, Estado, mercado, porque ya es una discusión del pasado para muchísimos países que ya superaron este tema y trabajan en ambos asuntos, haciendo que cada quien haga su tarea y bien. Quiero hablar ahora, dentro de esta misma lógica de polarizar, por ejemplo, el gobierno del señor Castillo, si algo hizo en el año y medio en que estuvo, fue tratar de exacerbar las polarizaciones. Los blanquitos de San Isidro y Miraflores contra los pobres que estaban en el campo. La agricultura versus la ciudad. Los pobres versus los ricos. La izquierda versus la derecha.
¿no? Es decir, polarizando siempre, polarizando, ¿no? Y provocando la violencia. Recuerdo al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? En una reunión que se televisó por Palacio de Gobierno, donde estaban los prefectos y subprefectos, que son autoridades políticas, y el señor le decía en ese discurso televisado a los prefectos y subprefectos que cada uno vaya y traiga 50 personas a la capital y que esas personas vengan y pongan de rodillas a los golpistas. Golpista le llamaba a todos los que estaban en desacuerdo con las políticas que ellos estaban tratando inútilmente de aplicar, porque en realidad trataron de aplicar políticas inaplicables, ¿no? Entonces el señor Aníbal Torres, ¿no?, era un personaje que exacerbaba esta polarización. Entonces vamos al segundo tema de la polarización. En este punto voy a hablar agricultura versus minería. Incluso en este momento, cuando hay estos conflictos sociales, estas situaciones de toma de carreteras, de impedimento para que se desarrollen las actividades mineras normalmente, el eslogan o el lema es agricultura sí, minería no. Nuevamente, ¿Perú es el único país minero en el mundo? No. Entonces hay que mirar la realidad de otros países, ¿no? El Perú tiene la suerte, la dicha, ¿no?, de tener no solo minerales, recursos naturales abundantes en diversos ámbitos y sectores. Y la pregunta es, ¿podemos explotar estos recursos naturales, no solo los minerales, también el tema del gas y productos naturales de diferentes características, sin que por ello afectemos el medio ambiente o dejemos a la población sin poder tener su seguridad alimentaria interna? Bueno, miremos otros países. Por ejemplo, Canadá es un país minero. Canadá es un megapaís muy grande, uno de los países más grandes del mundo territorialmente hablando, y tiene minería. Y tiene minería, y tiene agricultura, y tiene ganadería, ¿no? Las vacas Holstein, conocidas en el mundo lechero, ganadero, son canadienses, ¿no? Entonces, ¿cómo conviven las vacas con las minas, la agricultura con las minas? Otro país muy importante en minería a nivel mundial es Australia, en Oceanía, otro megapaís, ¿no? Y también tienen zonas mineras, tienen agricultura y ganadería, y tienen producción lechera importante. Entonces, para empezar, no pensemos que en el Perú acaba el mundo y se inicia el mundo. El Perú es uno de casi 200 países que todos tenemos nuestras características, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras situaciones de crisis. Cada quien trata de desarrollar, en base a lo que tiene, sus posibilidades de desarrollo. Es cierto que con respecto a la minería hay razones históricas que llevan a decir que durante mucho tiempo se explotó irracionalmente estas minas. Es cierto. Para empezar, los antiguos peruanos utilizaban los metales, los minerales, solamente con fines ceremoniales. No sabemos de mucha industria que haya habido para el momento, para el tiempo, con fines productivos o digamos, de actividad productiva. Básicamente eran para actividades religiosas, ceremoniales y algunas otras actividades también de preparación para la guerra. Para eso se usaban los metales. Pero el Perú pues tenía una variedad tremenda, toda América del Sur, pero Perú fundamentalmente. No es por gusto que aquí se estableció el virreinato del Perú, el principal virreinato durante la época de presencia española aquí. Y el coloniaje como el virreinato del Perú se crearon aquí, con el mayor poder español aquí, porque de aquí había que asegurar sacar la mayor parte del oro y la plata de Perú y de Bolivia y de todos los países que tenían estos recursos para llevarlos a España en una época en que los españoles creían que el crecimiento, el desarrollo se lograba atesorando metales preciosos, oro y plata, ¿no? Incluso la propia distribución geográfica que tiene Perú, no geográfica, política, actual, que es regiones, o sea, centros poblados, distritos, regiones o departamentos,
y, digamos, macrorregiones, ¿no? Es una distribución política que nace de esa época, del coloniaje, del virreinato, de los corregimientos, que no eran otra cosa que una distribución para asegurar la salida de metales hacia la metrópoli. Entonces sí ha habido explotación irracional por mucho tiempo. Eso no está en discusión. Y también quiero decirles que ha habido explotación de empresas privadas en algún momento y de empresas públicas. En la década del 70 y 80, ¿no? Las empresas que explotaban cobre, plomo, zinc, eran empresas estatales al 100%. Minero Perú, Centromin Perú, ¿no? Hierro Perú, empresas 100% del Estado, que habían sido estatizadas, nacionalizadas anteriormente por un gobierno militar, y que se dedicaban a hacer al 100% la tarea como Estado. Y díganme, si ustedes revisan un poco la historia, ¿esa acción del Estado en la minería dejó de contaminar? No. Centromin contaminaba, Minero Perú contaminaba, ¿no? Hierro Perú contaminaba. Si no, miren el río Mantaro, ¿no? Esa ya no es responsabilidad solamente de las empresas mineras privadas, sino también del Estado cuando se volvió empresario. Así que hay una responsabilidad compartida en ese tema. Y es cierto que se ha trabajado irracional e irresponsablemente por mucho tiempo. Pero también es cierto que en el mundo cada vez más el tema del medio ambiente es un tema muy singular, muy estratégico, muy sensible. Y los inversionistas, estas grandes empresas que se dedican a explorar mineral, petróleo, gas, son empresas mundiales, ¿no? Por los tamaños de inversión que se necesita para esta explotación, son las que vienen, digamos, en mejores condiciones para desarrollar esa explotación. Un ejemplo pequeñito de cómo la intervención estatal es inadecuada. En Bolivia, en la Bolivia de Evo Morales, que algunos admiran, ¿no? Se estatizó todo, lo del gas y la minería. Y claro, uno dice, los recursos son para el Estado, para los peruanos. Sí, o para los bolivianos en este caso. Pero lo que no dicen es que se ha dejado de invertir, se ha dejado de explorar, porque el Estado, como la ENAPU de las décadas pasadas en el Callao, no invierte, o invierte muy poco, o invierte a destiempo, ¿no? Y gestiona ineficientemente, generalmente con déficit, y más que todo, le origina problemas antes que soluciones al país y al digamos, al sector. Entonces, pregunta, ¿estas empresas que vienen van a contaminar? Miren, ellos tienen que invertir en no contaminar porque sus accionistas los obligan a eso. Porque es más caro remediar una contaminación que prevenir la contaminación. Entonces hoy día no hay relave minero en una empresa grande, importante, que vaya al río o al mar, como iba antes directamente, contaminando. Eso es un crimen, ¿no? Bueno, ahora no hay. Ahora tienen tratamiento los relaves, se minimiza su efecto contaminante y se entierra, ¿no? Miren ahí Tambo Grande, cuando uno va camino a Huancayo. Esas son, digamos, relaves mineros que han quedado y en algún momento tienen que tener alguna solución. Pero ya están minimizados en su acción contaminante. Entonces, y esto para todos los sectores. De manera que, para terminar este bloque, en realidad, la agricultura tan importante para asegurar la alimentación del pueblo peruano y para mejorar el nivel de vida de muchos campesinos pobres, no tiene su principal enemigo, no es que la situación de pobreza en la agricultura se debe a la minería. Eso es una mentira, es una falsedad. La principal situación por la cual la agricultura en la sierra sobre todo es pobre, y justo en la sierra están los yacimientos mineros, no es porque contamina la minería, no, es porque la agricultura de los años 70, cuando se hizo la llamada reforma agraria y se repartió la tierra sin generar capital, ni asistencia técnica, ni tamaño mínimo eficiente, ha generado millones de campesinos pobres, dueños de tierras, pero dueños de su pobreza. Tener 1 hectárea o 2 hectáreas no es ninguna posibilidad de vivir dignamente, porque con ese tamaño tan pequeño no se puede producir rentablemente. Y hay millones de campesinos que tienen ese tamaño. ¿Qué hay que hacer?
Antes que pelearse con las mineras, ¿no? Hay que aglutinar a los campesinos, formar grupos, consorcios, asociaciones, cooperativas y darles el tamaño mínimo eficiente, la escala mínima. Luego, capacitarlos, poner gerentes para que puedan desarrollar la tarea hasta que hagan el traslado a los propios campesinos. Poner asistencia técnica, semilla mejorada, investigación y extensión agrícola, crédito supervisado, ¿no? Fertilizante en el momento adecuado, y con ello lograr el tamaño mínimo para ser sujetos de crédito y para poder desarrollar esta actividad modernamente, sin ideología, pero con estrategia, con gestión, con eficiencia. Y la minería tiene que hacer su trabajo. Y su trabajo es un trabajo que tiene que hacerlo sin contaminar. Y evidentemente, si hay una contaminación, pues hay que castigar. Pero hoy día, hay que ser honestos, este tema se utiliza demagógica y políticamente para crear un clima antiminero y con ese discurso y esa narrativa llevar a una población pobre, que es pobre no por la minería, sino por la situación que estoy explicando de agricultura abandonada y en pequeñas parcelas y ganadería abandonada, por un Estado que no hace su trabajo, por unos caminos y carreteras y puentes y canales de regadío que el Estado no produce, porque esa no es responsabilidad de la minera, de responsabilidad del Estado, y por un Estado, ahora me refiero a los gobiernos regionales y municipales, porque el Estado, a veces pensamos solo en Palacio de Gobierno. No, el Estado también son los gobernadores regionales y los municipios, los alcaldes, y ellos, en muchos de los departamentos o regiones donde hoy están haciendo protestas, tienen recursos de sobra. 14.000, 15.000 millones de soles en los últimos años que no han utilizado para electrificación, para agua de desagüe, para canales de regadío, para centros educativos, equipamiento de colegios y centros de salud, que es lo mínimo que debería haber. ¿De quién es la responsabilidad que haya pobreza en este momento en esas zonas que están cercanas a los campamentos mineros, pero que tienen recursos del canon, que es el 50% del impuesto a la renta, y de las regalías que además obtienen de los alcaldes y de los gobernadores regionales? Sin embargo, ¿a quién le echan la culpa? A las empresas mineras, cuando ellas han pagado sus impuestos, y al gobierno central, que en parte tiene la responsabilidad, sí, pero no únicamente, porque principalmente los que no han sabido gastar o no han gastado, o han gastado mal y corruptamente, son los gobiernos regionales y los municipios. Esta dicotomía entre agricultura o minería es otra dicotomía falsa que ya en otras partes del mundo no existe este debate. Vayamos a un último corte y volvemos a la última parte de Punto Crítico. Soy Electo Ceballos. Y yo, Fernando Kluger. Acompáñanos todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Estaremos comentando sobre la realidad nacional de nuestro país en nuestro programa Contraste por Onda Digital Perú, canal 18.4 de la señal abierta. Volvemos a la última parte de Punto Crítico, su programa de análisis de los días martes por Onda Digital Perú y que se transmite por este canal y los canales asociados en todo el Perú. En el primer bloque hablábamos de la dicotomía falsa entre mercado y Estado y expliqué, espero haber sido lo suficientemente claro, que esta discusión es una discusión inútil porque en la práctica, en los países exitosos, no me refiero a los fracasados, que los hay varios, el Estado y el mercado coexisten, cada uno haciendo su tarea adecuadamente. Hablé en el segundo bloque también de esta falsa disputa entre agricultura o minería, minería versus agricultura. Y he señalado, con ejemplos de países como Canadá y Australia, que esta dicotomía también es inútil, porque hay que trabajar con la minería y hay que trabajar con la agricultura. O, si quieren, hay que trabajar con la agricultura y hay que trabajar con la minería. Agricultura y minería, no agricultura versus minería. Esa diferencia solo alimenta
el espacio político por algunos que, usando ese discurso antiminero, engañan a la gente, que le hacen creer que las minas son las responsables de que no tienen agua, desagüe, carreteras, y en lugar de ir a pedirle cuentas a sus alcaldes y gobernadores, terminan insultando a los mineros, a los trabajadores mineros, me refiero a los que no los dejan trabajar, cerrando las carreteras, tratando de incendiar los yacimientos mineros, tomando las carreteras de acceso, apedreando los camiones mineros y planteando políticamente que la solución sería que el Estado tome esos recursos. O sea, haya lo que hubo en los 70 y los 80, una nacionalización. Y eso ya hubo. Hierro Perú, Minero Perú, Centromin Perú, Minero Perú Comercial. Lean la historia, por favor. Revisen. El Perú no empezó hace 3 años, 10 años. El Perú tiene 5.000 años de historia, más. Y esto que estoy contando ocurrió apenas hace 60 años, 50 años. Así que tampoco es muy antiguo. Hay que estudiar, hay que revisar, hay que ver los datos y en función de eso tomamos decisiones. Finalmente, quiero hablar de una tercera, a mi juicio, inútil y demagógica discusión entre si los recursos los dedicamos al mercado interno o a la exportación. El otro día estaba en una reunión, en una mesa, no conocía a las personas que estaban ahí, era una reunión social a la que me habían invitado, y la persona que estaba a mi costado, que era una persona aparentemente educada, aparentemente, además es poco mayor que yo, experimentada, me dice, el problema del Perú es que hay muchas exportaciones y esos recursos agrícolas, ¿no? Esos recursos había que dedicarlos a la producción interna. Le dije, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, para yo darle mejor alimentación al pueblo peruano y para sacar de la pobreza al agricultor peruano, tengo que dejar de producir los espárragos que produzco en Ica, o las uvas que produzco en Ica, o los mangos, o las paltas, o los arándanos que produzco en La Libertad, ¿no? O en Lambayeque. No, eso es un absurdo, ¿no? Yo tengo que hacer eso y también tengo que hacer el trabajo de la seguridad alimentaria local. Pero ya dijimos que hay que hacer para que los agricultores tengan la posibilidad de producir eficientemente, ¿no? En cantidad y calidad adecuada. Ya dije en el bloque anterior qué es lo que hay que hacer. Entonces, nuevamente, la discusión es una discusión inútil, demagógica y hasta ofensiva, porque termina haciéndonos perder tiempo cuando lo que deberíamos es nuestro tiempo dedicarlo a tratar de encontrar consensos para solucionar el problema del Perú. Finalmente, si este tema de mercados versus Estado no es tal, si esta polémica de agricultura versus minería no es tal, si esta polémica entre mercado interno y exportación no es tal, la pregunta final con la que quiero acabar el programa el día de hoy es, ¿la pobreza es una condición permanente? ¿Los pobres en el Perú y en cualquier parte del mundo están condenados a ser pobres para toda la vida? Porque los planteamientos socialistas, comunistas, autocráticos, plantean que para solucionar el problema de la pobreza hay que mantener a los pobres pobres. Lo acabo de escuchar al presidente colombiano en una entrevista, el señor Petro, que dice, escúchenme bien, y si no, por favor, no se queden con lo que estoy diciendo, vayan, busquen declaraciones de Petro en el YouTube y van a ver esta declaración que hace, ya de presidente, ¿eh? Y le pregunta a una periodista, le dice, ¿y usted ha afirmado que los pobres se convierten, cuando salen de la pobreza, se convierten políticamente en gente de derecha? Y Petro dice, sí, efectivamente. Los pobres, cuando salen de la pobreza, se convierten en gente de derecha. Y eso se convierten en nuestro adversario político. Miren. Y además, Petro avanza más y dice, y lógicamente, salir de la pobreza para vivir como se vive en Miami, eso sería un crimen de la humanidad. Dios mío. El presidente de un hermano país, hoy día en Colombia, piensa así. ¿Qué quiere decir esto, estimados amigos? Que para estos presidentes de corte comunista, ¿no?, del llamado socialismo del siglo XXI, los pobres, que son su mercado, digamos, electoral objetivo, tienen que seguir siendo pobres, porque si dejan de ser pobres se convierten en sus enemigos políticos. Por si acaso, no es una posición del presidente Petro solamente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias diarias matutinas ante la prensa que son televisadas, decía lo mismo, ¿no? Los pobres
realmente cuando salen de la pobreza ingresan a la clase media y se olvidan ya, se vuelven de derecha. Entonces, para que sean de izquierda tienen que seguir siendo pobres. Y finalmente, cito al fallecido presidente Chávez de Venezuela, ¿no? El presidente Chávez, dicho por un exministro de él, el exministro le dice, pero presidente Chávez, las medidas que usted está proponiendo son medidas que van a hacer más pobres a la gente. Y le dice, tú no has entendido nada, le dice el presidente Chávez a su ministro, tú no has entendido nada. Los pobres son los que votan por nosotros. Y por lo tanto, en otras palabras, que sigan siendo pobres, porque si salen de la pobreza ya no van a votar por nosotros. 3 presidentes, 3 momentos diferentes y el mismo concepto. O sea que la propuesta del comunismo que habla en nombre de los pobres es que se mantengan pobres, dicho por ellos mismos, ¿sabes? Porque si no van a perder su caudal electoral. ¿De qué estamos hablando, estimados amigos? ¿De qué estamos hablando? Espero que tengan una muy buena semana. Espero haber contribuido a abrir un espacio, un debate, un pensamiento, porque necesitamos en nuestro país debatir ideas, sin insultos, sin adjetivos. Puedes que no estés de acuerdo conmigo, lo acepto, así es la democracia, pero por lo menos analiza, estudia, investiga, comenta, revisa y no solo tomes una idea por dada, porque eso es lo que nos está haciendo mucho daño. Que tengan una bonita semana y Dios mediante, nos vemos el próximo martes, siempre a las 7 de la noche en vivo por Onda Digital Perú. Hasta entonces.